Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911. Fue llamado por el historiador de la Revolución Mexicana John Womack la Sagrada Escritura de los Zapatistas. Escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911. Fue proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre de 2011. Es el manifiesto de la rebelión zapatista tras su ruptura con el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero. Esta expone los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas: la restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el Porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados, su previa indemnización. En dicho plan se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deberían ser devueltas a sus legítimos dueños, los campesinos. El Plan de Ayala fue reformado 2 veces más, en 1914 y 1919, pero mantuvo su carácter agrarista, postulando su famosa consigna: tierra, justicia y libertad. Fue inspirado en el texto del Plan Político-Social proclamado por los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal, signado en la Sierra del Estado de Guerrero el 18 de marzo de 1911, el cual reivindicaba para la clase trabajadora los derechos a la tierra, educación y salarios justos. El plan se justificó por las violaciones hechas por Francisco I. Madero al lema "sufragio efectivo, no a la reelección", ya que impuso, en contra de la voluntad del pueblo, como vicepresidente a José María Pino Suárez y en los estados a los gobernadores de los mismos. El plan estipulaba desconocer a Francisco I. Madero como presidente y líder de la revolución y propuso el derrocamiento. Se reconoce como jefe de la revolución al general Pascual Ortiz Rubio y, de no aceptar el cargo, al general Emiliano Zapata. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifestó que hizo suyos los ideales del Plan de San Luis para defenderlos hasta la muerte. La Junta de Morelos declaró que no abandonaría las armas hasta que las dictaduras de Díaz y Madero se vieran nulificadas. Se aclaró que las haciendas o propiedades comunales, montes o aguas que se encontraban en manos de hacendados y caciques o científicos les serían expropiados para entregarlas al pueblo en general. A las personas que se opusieron al reparto de tierras se les quitarían las 2/3 partes de sus propiedades para dar una pensión a los huérfanos, viudas o aquellas personas que quedaran imposibilitadas por los estragos de la guerra. También, para que se pudiera llevar a cabo las expropiaciones, se aplicarían las leyes de desamortización que estableció Juárez. Los jefes militares y políticos que apoyaran a Madero y al Plan de San Luis y que se opusieran al Plan de Ayala serían acusados y juzgados de traicionar a la patria. Se tomaría el dinero del erario público o de las personas que desearan apoyar a la revuelta, con la garantía que al término de esta les serían devueltos sus bienes. Cuando terminara la revuelta, los principales jefes revolucionarios nombrarían a un presidente interino que convocaría a las elecciones para que se instituyera un nuevo Congreso de la Unión y de los demás poderes. Los jefes revolucionarios designarían a los gobernantes de los estados para que el mismo gobernante provisional llamara a las elecciones con el fin de que se evitaran más conflictos internos. Se solicitó la renuncia del presidente Madero y de los demás oficiales que lo acompañaban. Por último, se mencionó que, debido al egoísmo y a la ineptitud de Madero, se había derramado mucha sangre en defensa de los ideales del pueblo. Para ello, se llamó nuevamente a la toma de las armas para derrocar al gobierno maderista e implantar los verdaderos ideales de la revolución. Aportaciones del Plan de Ayala a las transformaciones del derecho agrario.
Las ideas más importantes contenidas en el Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911 para resolver el problema agrario de México que Emiliano Zapata había vivido tan de cerca, creó que sus ideas acerca de las acciones restitutoria y dotatoria, de la expropiación a los latifundistas, de la coexistencia en el campo de las propiedades social y privada y de la creación de tribunales especiales de justicia agraria sirvieron de base e influenciaron al constituyente de 1917 y antes al creador de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. El discurso de Luis Cabrera. Su discurso abordando la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano dio mucho de qué hablar ese 3 de diciembre de 1912 ante la Cámara de Diputados. Luis Cabrera Lobato fue un abogado político, diplomático y escritor, crítico, ensayista y poeta mexicano. Su ideología de protección al campesino y sus propuestas fueron la base para el desarrollo de la ley agraria promulgada el 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza. Su proyecto de ley era cambiar las condiciones del jornalero mexicano, reintegrar la tierra a los pueblos que se habían perdido y la expropiación de tierras para reconstruir los ejidos por causa de la utilidad pública. Un tema urgente del discurso precisaba que por medio de aparcerias formadas impuestas a las fincas o de las que quisieran voluntariamente someter, pudieran proporcionarse tierras de clase proletarias rurales, pero de no ser así no habría otra solución que la expropiación para reconstruir los ejidos por causa de la utilidad pública. Sus dificultades eran restablecer los ejidos. El transporte y establecimiento de los grandes grupos humanos era muy costoso. El desalojo de grandes masas de población traería consigo un desequilibrio, una perturbación de los trabajos ya establecidos, causando una crisis peligrosa. Si se mueven a los trabajadores no tendrían manera de subsistir por ellos mismos, cargando con esta responsabilidad a la nación. La gran masa de población carece de aptitudes para ser propietarios y cumplir compromisos personales, mientras que si cumpliera los que traigan colectivamente y la explotación de terrenos comunales se hará de una forma que solo quienes cultiven y trabajen la tierra sean los beneficiados. En conclusión, el discurso de Luis Cabrera hizo ruido y señaló con acierto las soluciones, las cuales se aplicarían más tarde. También que el suelo mexicano en gran parte de su territorio necesita de instituciones tales como los ejidos.